Mateo capítulo 13. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 9. Yo leo un versículo, sírvase usted leer el siguiente. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero se quemó, y porque no tenía raíces, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. El que tiene oídos para oír, oiga. No hemos terminado yo. Vamos a saltar al versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Sigue usted. Cuando uno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíces, sino que crece por maduración, y pues la aplicación luego la persecución por causa de la palabra, luego que tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Parábola que no hay necesidad de añadirle ni quitarle porque está contada por Jesús y está explicada por Jesús. Se puede sentar. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En la Palestina montañosa, los campos se irrigaban y como era montañosa, era necesario construir terrazas. La siembra en terrazas es típica en todas partes, en Perú, en Bolivia, en muchas partes de Colombia, en Boyacá, donde hay pendientes se siembra en terrazas, se hacen surcos como si fueran carreteras y parece que hubiese peldaño. A la distancia uno ve y parece que hubiese peldaño. Uno la ve en la perpendicular, va así, hay un surco, sigue, hay otro surco. Eso es sembrar en terrazas. Máximo en Palestina, que es un terreno, el terreno apto para la siembra, no es del todo localizado en valles, sino o es desierto, inhábil para el cultivo, o es en montaña. Por eso es necesario, todavía sigue siendo necesario el cultivo en terrazas. Y para ello, obligatoriamente tiene que haber lluvia. Sin la lluvia es imposible recoger lo que se siembra. De hecho, sembrar sin lluvia en esa tierra de Palestina aún sigue siendo imposible. La estación lluviosa para ellos es absolutamente más vital, más necesaria que la estación de lluvias para nosotros los colombianos. Y nosotros sí sufrimos cuando el fenómeno del Niño se extiende porque hay problemas grandes, escasez de ciertos alimentos, sube el precio del poco alimento que hay en los abastos en el país y sufre la economía del pueblo, sufre la economía familiar. Para ellos es mucho más agobiante, más estricto, más necesario. Esta estación se extendía desde septiembre hasta abril, de un año a otro, desde septiembre hasta abril. De allí que la semilla, cualquiera que ésta fuese, se sembraba en otoño y se hacía al voleo. El que iba a sembrar la semilla que a bien tenía sembrar, le llevaba un saco, pero debajo de uno de sus brazos llevaba
una bolsa y del saco sacaba y echaba allí. Alboleo era que iba caminando en los surcos ya hechos, iba haciendo así. Echaba por un lado y echaba para allá. Echaba en este surco, echaba en el otro. Alboleo, no agachándose, haciendo hoyo y metiendo la mano. No, así no. Alboleo. Alabado sea el Señor. Los granos que mayoritariamente eran sembrados eran el trigo, la cebada y el centeno. Esos tres. Había otros, pero no en la cantidad con que el trigo se sembraba, con que la cebada se sembraba y con que el centeno se sembraba. Trigo, cebada y centeno. Sembrar para que pudiese haber alimento en la casa, alimento en la mesa. Zara es el verbo Z-A-R-A. Zara es el verbo en hebreo bíblico. Sembrar, esparcir la semilla y también significa embarazar. En Génesis 1.29, vamos a buscar Génesis 1.29, se emplea el verbo hebreo Zara por vez primera. Pues dijo Dios, mirad, oh helado, toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, así como todo árbol que hay fruto, y da semilla, de todo esto podéis comer. Saltemos a Génesis capítulo 26, versículo 12. Génesis 26, 12. Vamos a Jueces, libro de los Jueces, capítulo 6, versículo 3. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Pues allí en estas citas, Génesis 1.29, Génesis 26.12, al igual que Jueces 6.3, allí se habla del acto de sembrar y el verbo es Zara, Z-A-R-A, Zara. En sentido figurado también aparece el acto de sembrar. Vamos al libro de Oseas 2.23. Le sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de Roboam y diré a Roboam, tú eres pueblo mío y él dirá, Dios mío. Pues allí en la cita que el hermano gentilmente nos acaba de leer, se usa el verbo Zara, no en el sentido literal de echar semilla para luego obtener un fruto, sino en el sentido figurado, hacer algo para obtener algo más. ¿Qué dice Salmo 126, verso 5? ¿Qué dice? Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Allí no se está hablando de la siembra literal, de la siembra al voleo o de hacer hoyos y allí meter la semilla. No, se está hablando de algo diferente. Toda acción produce una reacción de igual intensidad y en sentido contrario. Eso es dinámica, eso es física, espiritualmente hablando, bíblicamente hablando, doctrinalmente hablando. Lo hemos leído y lo podemos leer en Gálatas 6:7. No os burléis, Dios no puede ser engañado, pues todo lo que el hombre sembrase, eso también segará. La ley bíblica de la siembra y de la cosecha. Allí nadie puede burlar al Señor, nadie lo puede burlar. Entonces, la ley universal de sembrar y cosechar se aplica en todas las dimensiones y en todas las experiencias de la vida. Literalmente y figuradamente. Literalmente y aplicada también el acto de sembrar y luego cosechar en la relación íntima, en la relación familiar, en la relación padres-hijos, en la relación cónyuge, en la relación pastor-oveja, en la relación oveja-oveja, en la relación pastor con otro pastor. En todo tipo de relación, esto es una grande verdad. Y aquí nadie puede engañar al Señor. En el noviazgo, una novia que espera que el novio la halague en todo y sea muy atento y detallista, pero ella no siembra el detalle, no siembra el cuidado, no siembra la llamada y espera que él le dé. Allí está actuando mal y está sembrando en terreno baldío, porque uno va a cosechar. Es un principio inviolable, un principio bíblico doctrinal inviolable. Lo que yo hago se me va a devolver para bien o para mal. Lo que yo siembro, eso y no otra cosa voy a sembrar. ¿Qué tal yo sembrando tamarindo? Voy a cosechar yo patilla. O siembro café y voy a recoger piña. Es imposible. Si siembro amistad, a la larga el Señor me va a permitir recoger lo que sembré. Si siembro amor, disciplina,
Si siembro lo que el Señor me ha dado, en su tiempo lo voy a cosechar. Es un principio inviolable. Si siembro cizaña, voy a recoger granos venenosos, ponzoñosos, negros, que me harán vomitar. Entonces, el verbo será emparentado con Sara, siembra, sembrar. Entonces, ¿será qué es? Es semilla, es simiente, es progenie, es parentela, es lo que uno obtiene. Tiene que ver con esparcir la semilla. Vamos a Génesis 47:24, al final del libro de los comienzos. Capítulo 47 de Génesis, en el versículo 24, a ver qué nos enseña, qué nos trae, qué nos recuerda la Sagrada Escritura. De los frutos daréis el quinto a Faraón, y las 4 partes serán vuestras para sembrar las tierras, y para vuestro mantenimiento, y de los que están en vuestras casas, y para que coman vuestros niños. Alabados al Señor. En griego bíblico, Nuevo Testamento, para semilla tenemos la palabra sperma, del verbo speiro, que significa sembrar, como lo hemos visto en Mateo capítulo 3 que leímos al empezar el mensaje. El sembrador literalmente es el que siembra. Participio presente, el sembrador, el que siembra, el que riega la esperma, y se usa en todos los sentidos, para semilla y también para relación sexual, para progenie, para hijos, para parentela, pero también para literalmente la cosecha. Señor bendiga a la familia, Señor les bendiga, bienvenidos, esta es su casa. Pues bien, estamos en la escuela dominical y yo quiero, sin importar el tiempo que me tome, repasar unos principios básicos que a veces olvidamos y luego nos quejamos porque no obtenemos lo que al parecer nos conviene. Orar, 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 vivir, 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 hacer, 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 y no obtener aquellas cosas por las cuales uno anda orando y anda ayunando, significa de que hay algo que está ocurriendo y no es nada bueno. Hay algo, y el que tiene que rectificarnos es el Señor, que es inalterable, Él no cambia, sino nosotros los que tenemos que cambiar. La siembra o la labranza. Dijimos, y lo volvemos a reiterar, los granos principales que en Palestina eran sembrados eran el trigo, la cebada, el centeno. ¿Cuánto y cómo se sembraba la semilla? De manera regular, la enseñanza del Antiguo Testamento y de los primeros siglos de la era cristiana nos enseña que el labrador llevaba la semilla a su campo en un saco grande, como ya lo expliqué. Después del saco que llevaba puesta, sacaba del grano y lo echaba en una bolsa que llevaba cerca del otro brazo. De ahí sacaba y esparcía, sembraba al voleo. Por lo general, la semilla se esparcía sobre lo ancho de la tierra y luego se cubría con el arado. Se sembraba, se echaba y luego se araba encima de eso, no al revés. A menudo o con frecuencia inusitada, el labrador caminaba a lo largo del terreno esparciendo la semilla, y luego un familiar o un sirviente o un obrero a quien él pagaba le seguía directamente con el arado. Algo así como: aquí voy yo con el saco a cuestas, del cual saco semilla y la echo en la bolsa, y de la bolsa saco para echar el voleo. Echaba, y detrás de mí, cerquita, iba el que llevaba el arado. El arado podía ser manual o tirado por bueyes. Incluso podía ser metálico el arado, pero siempre era tirado por un hombre o por varios hombres o por bueyes. A veces era de palo o metal, así. Primero echando la semilla, no como usted pensaba que era al revés, y luego atrás.
haciendo surcos para que la semilla quedara allí mismo. De esa manera era más fácil sembrar, de esa manera era más sencillo, al parecer, sembrar. Pues bien, recuerde que la palabra hebrea sembrar, Sara, significa literalmente esparcir la semilla, como ya lo leímos. Pues bien, la siembra de la palabra del Señor en la parábola del Señor. Ahí vamos a quedarnos un ratico porque tiene que ver con la costumbre ancestral hebrea de esparcir la semilla. Sembrar en un terreno desértico y montañoso a la vez es difícil. Usted en un mapa satelital puede contemplar todavía cómo es el terreno en la Palestina moderna, que corresponde a varios países, y se dará cuenta que el terreno apto para la siembra es escaso, es poco, no es mucho, como en los llanos orientales, como en Córdoba, como en Bolívar, como en el Cesar, como en el Magdalena. No es así. Unas zonas que se ven marrones, marrón claro, otras zonas que se ven amarillentas, que es puro desierto. Hay lomas sin nada verde encima, y lo poquito verde tienen que aprovecharlo al máximo sembrando en terrazas. Así que no es lo mismo, para ellos es algo bien difícil. Vamos a abrir la Biblia, tenga la Biblia abierta una vez más en Mateo 13. No se desprenda de esa cita. Capítulo 13 del libro de San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 13. Vamos a echar un vistazo a los versículos 3 y 4. 3 y 4. Había muchos caminos en la antigua Palestina, hasta que los romanos llegaron, año 68 a.C., y empezaron a construir sus vías que conectaban lugares importantes. Algo que caracterizaba al Imperio Romano era la construcción de caminos y la famosa Pax Romana impuesta por los soldados. En esto se movían los dos. Así se esparció rápidamente el poder del Imperio Romano, Imperio Romano de Oriente, Imperio Romano de Occidente. El camino eran veredas cedidas para el uso público. Había veredas, calzadas, para que la gente transitara. Si una vereda era atravesada por la siembra de un labrador, ¿sabes lo que hacía él? Araba la tierra hasta la orilla de la angosta vereda y dejaba el camino libre para el uso de los viajeros. Eso hacía. Mateo 12:1, Marcos 2:23 y Lucas 6:1 nos narran cómo Jesús y sus discípulos viajaban de esta manera a través de un campo de trigo. 3 citas: Mateo 12:1, Marcos 2:23 y Lucas 6:1. Vamos a leer a Lucas 6:1. Esa era la manera de Jesús andar. Había veredas que dejaban, el que sembraba dejaba veredas, sembraba en todo el campo que se le permitía utilizar, pero sembraba hasta la vereda, hasta la orilla de la vereda, del camino. No los caminos, no las aceras o andenes nuestros en la ciudad de Barranquilla, sino veredas como se aún observa en muchos campos. Pues bien, ¿qué más hacían? Colocaban arbustos a lo largo de las veredas. Cerca no colocaban arbustos. Cuando se esparcía la semilla, parte de ella caía de manera natural sobre el camino, sobre la vereda. Y al no ser cubierta la vereda por el arado, pronto las aves que andaban dando vueltas llegaban y veían con claridad parte de la semilla echada en la vereda, en la cual no se araba, y llegaban y se comían las semillas de la vereda o del camino. Al descubrirla, bajaban emparvadas y la comían. Vamos, ese es el camino. El capítulo 13, versículos 5 y 6. Vaya leyendo, vaya teniendo en cuenta los versículos 5 y 6. Pedregales.
pedregales. La idea en el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo no es una tierra llena de piedras, sino una capa delgada de tierra, que apenas sí cubría la roca debajo. En estas condiciones el grano nacía muy rápido porque no tenía profundidad. No podía la raíz crecer profundamente, por lo tanto el fuerte sol la secaba y no llegaba a madurar, como lo describe el Señor. En el versículo 7 tenemos los espinos. ¿Por qué Jesús habla de en la vereda, el camino, los pedregales y los espinos? ¿Por qué habla de eso? En el versículo 7, la referencia histórica, socioeconómica, nos lleva a decir que en la Palestina había y sigue habiendo muchos arbustos espinosos que crecían cerca y crecen cerca del grano sembrado en el campo. Y algunos de ellos crecen entre los sembrados por el labrador. De esta manera, mucha semilla cae donde no debería caer, al lado de espinos. El labrador usaba y sigue usando estos arbustos en el verano. Esperaba que se secaran y los utilizaba para fuego y para cocinar su alimento. Es decir, utilizaba los arbustos espinosos que crecían donde él sembraba, secos, los utilizaba como leña para prender fuego y utilizarlo para cocinar lo que bien tenía cocinar. Por ende, en consecuencia, no era tan cuidadoso, el labrador no era tan cuidadoso para quitar los espinos, porque a la larga los espinos le iban a servir en los lugares cercanos. De allí que parte de la semilla sembrada caía donde no tenía que caer, cerca de los espinos, y los espinos la ahogaban, sobre todo el trigo, que crecía pequeño y no salía más. Allí los espinos lo secaban, no daba fruto abundante, no caía en tierra productiva, no caía en tierra buena, como ocurre hoy en día, que a veces con frecuencia predicamos la palabra. Vamos a una iglesia, predicamos la palabra. Vamos a una campaña evangelística, predicamos la palabra. Vamos a un culto evangelístico, la palabra es predicada, enseñada. Oramos por los enfermos, oramos por los endemoniados, oramos por milagros, y la palabra es esparcida. Pero uno sabe que la palabra que el Señor le pone a uno en el corazón, que uno predica con fe, con ganas, con deseo, con honra, por ser servidor del Señor, esa palabra todo el tiempo no llega al corazón, que es el buen terreno. No llega como debe llegar, como el Señor espera llegar. Y ahí hay muchas veredas, y las aves se comen lo que se sembró. Y allí hay también pedregales, y ahí también hay árboles espinosos, y se tragan, anulan la palabra sembrada. Y de esa manera el producto, el fruto, el resultado no es igual y varía de persona a persona. Y es que no es culpa del Señor, sino decisión del corazón de cada uno, porque todo el mundo anhela el bien, pero todo el mundo no está dispuesto a pagar el precio que significa ir en pos del que nos puede dar la vida. Bien dijo Jesús, bien sentenció: todo aquel que quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Todo el mundo no está dispuesto a tomar ninguna cruz. Todo el mundo no está dispuesto a seguir al Señor. Y todo el mundo no está dispuesto a serle fiel al Señor. Usted y yo lo sabemos. Por eso hoy le damos gracias al Señor que por lo menos nosotros hemos venido hoy domingo al culto para alabar y bendecir y glorificar el nombre del que vive en luz inaccesible. ¡A su nombre! ¡Alabado sea el Señor! Gracias, Señor. Así que el labrador, en su labrantía o en su acción de sembrar, tenía enemigos. Lo que él sembraba tenía enemigos. La semilla sembrada al voleo era objeto de ataques. Había enemigos. Primero las aves. Y son aves que pasan de 3.000, 4.000, 5.000, de 10.000 ejemplares. Son parvadas. Ellas van así y van andando buscando alimento, y cuando observan que hay semilla, bajan detrás del sembrador y va la semilla, y que allí podía haber alimento. Así es que parte de la semilla se iba a perder, se perdía siempre, y era objeto para la alimentación de las aves. No era una o dos avecitas, no, parvadas.
Se siembra el goleo y de manera inmediata arrebatan la semilla. Vamos a leer Marcos 4:4. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Esas aves son en un número incontable. Incontable. Otro enemigo de la labrantía, de la labor del que siembra la buena semilla, la cizaña. En Mateo 13:25 aparece la alusión, la referencia a la cizaña. Vamos a releerlo, Mateo 13:25. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Pues bien, en la Tierra Santa, lo que uno conoce como la Tierra Santa, a la cizaña a menudo se le llama trigo silvestre. Ese es el nombre atribuido en la antigua Palestina, en la Tierra Santa, a esta gramínea, la cizaña. Trigo silvestre. ¿Por qué se le llama trigo silvestre? Por su parecido increíble con los granos del trigo. La diferencia entre la cizaña y el trigo básicamente está en el fruto que ambos dan. Los granos de la cizaña son negros, son oscuros, no son como el grano dorado del trigo, no lo son. La cizaña abunda todavía en todo Medio Oriente, crece silvestre la cizaña. Y para el agricultor es una verdadera molestia tener que sembrar y saber que de suyo propio la cizaña crece, va creciendo. El grano es pequeño, el grano de la cizaña es pequeño y se encuentra en la parte superior del tallo, no abajo. Cuando la planta de trigo cuando las espigas de trigo están maduras, el peso hace que la plantita esté así. Y no están realmente encima, sino a media asta, como una bandera media asta, en tanto que en la cizaña ocurre algo diferente. Los granos negros pequeños de la cizaña siempre están allá arriba, allá arriba. El sabor de la cizaña es amargo y cuando se consume sabemos que produce vértigo y vómito. Es veneno soporífero y debe ser separado cuidadosamente el grano de la cizaña del grano del trigo, porque cuando se muele el grano del trigo junto con el grano de la cizaña, lo bueno del trigo se echa a perder por el sabor amargo, por el sabor nada agradable que hace que mucha gente vomite y esté como envenenada. Si se muele el trigo con la cizaña, la harina no es saludable, no es apta para el consumo humano. Así que exterminar por completo la cizaña es casi imposible. Enseñanza de Cristo para la iglesia. El trigo crece juntamente con la cizaña crece juntamente con el trigo, y no es potestativo del pastor, del líder, del ministro, no es potestativo de nadie en esta tierra separar la cizaña del trigo. Eso lo hace exclusivamente el Padre eterno. Él sí sabe quién es cizaña, Él sí sabe quién es trigo. Esa labor la lleva a cabo el Espíritu Santo, dando discernimiento, mostrando, señalando, y cuando es necesario Él hace movimientos dentro de la iglesia en particular para la limpieza de esa congregación o de esa iglesia en particular. Pero esa labor la lleva a cabo el Espíritu Santo. Hay movimientos que el Señor lleva a cabo, movimientos que están más allá de tu parecer, más allá de tu opinión, más allá de mi entendimiento. Movimientos en virtud de los cuales el Señor empieza a mover, hace movimiento y va separando lo uno de lo otro para que en la iglesia en particular se cumpla el propósito para el cual Él formó, abrió, inauguró la iglesia. Si usted es trigo, aplauda al Señor. Gracias, Señor. Otro enemigo, el fuego. ¿Cuántos enemigos llevamos? 3. El fuego. El trigo se recogía, se sacudía en la era y sequito se almacenaba. Quedaba seco y seco ante el sol canicular de la antigua Palestina.
podía quemarse fácilmente. Como había quema de espinos, los espinos secos se quemaban, lo volvemos a decir, con el propósito de levantar fuego y usarlo como leña para la cocción de los alimentos de los agricultores. Así que siempre había un peligro de que el fuego consumiese el trigo recogido, el trigo sacado de la espiga, el trigo apilado, el trigo seco. A veces había incendios que devoraban todo. Vamos a Éxodo 22:6. Cuando se prendiere fuego, y al quemar espinos, quemaré mieses amontonadas o en pie, o campo. El que encendió el fuego pagará lo quemado. Una vez más léelo, Lorena. Cuando se prendiere fuego, y al quemar espinos, quemaré mieses amontonadas o en pie, o campo. El que encendió el fuego pagará lo quemado. Alabado sea el Señor. Así que, enemigos del grano sembrado, de la buena palabra, las aves. Pregúntese quiénes son esas aves. La cizaña, pregúntese quiénes son la cizaña. Y el fuego, pregúntese quiénes son aquellos que crean un fuego espurio. Otro enemigo, las langostas. El fenómeno de la langosta no ha desaparecido de la faz de la tierra. Todavía sigue haciendo estragos esas parvadas inmensas. Son millones de millones. Es como un ejército de langostas en muchas partes de África, en muchas partes, sobre todo en partes de Asia, se produce el fenómeno y no han desaparecido. Son parecidas a nuestros saltamontes. Son parecidas. Se parecen a los saltamontes occidentales. Vamos a leer Jueces 6:5, por favor. Ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. Salta a Jueces 7:12. Y los madianitas, los amalecitas, los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables, como la arena que está en la ribera del mar en multitud. Gracias, Señor. Hay una referencia, una comparación, un símil que hace el escritor sagrado de ejércitos madianitas, ejércitos extranjeros en gran número comparado con el gran número de del ejército de estas langostas. Cuando son una plaga y se juntan, llegan a ocupar, según la observación de científicos, de agricultores, un lugar extenso que abarca entre 15 y 20 kilómetros de largo por 6 a 8 kilómetros de ancho. Vamos a quedarnos en este cálculo, un cálculo con base a experiencias ya ocurridas. Un ejército inmenso de langostas ocupa un campo, un espacio aproximado de 15 a 20 kilómetros de ancho por 6 a 8 kilómetros de largo. ¿Cuán grande es eso? ¿Lo puede imaginar? Vamos a coger las dimensiones menores de esta comparación, que es estadística. 15 kilómetros por 6 kilómetros. 15 por 6 kilómetros. ¿Qué área abarca eso? ¿Se imagina eso? Es decir, el cielo se oscurece. Ellas en ese número eclipsan el sol, la luz del sol. Y tiene que ser algo pavoroso. Yo lo he visto por televisión, en los especiales de estos canales especializados en fauna y flora. Ellos lo muestran y realmente da pavor. Cuando caen, eso es a devorar. Comer, defecar, comer, defecar, comer, defecar. Y por donde pasan dejan estragos, no queda absolutamente nada. Si a usted le dice que usted es una langosta, hermano, cuídese entonces de qué le están diciendo a usted. Espero que no sea langosta. Alabados al Señor. A su nombre. Muchos víctimas, muchos agricultores, labradores, gente de labrantía, por aquí y por allá, que han sido víctimas de ataques de langostas, dicen que ellas marchan como un ejército. Vamos a Proverbios
30:27. Proverbios 30:27. Aves, cizaña, fuego y langostas. Las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. Vamos a Nahum 3:17. Libro del profeta Nahum, profeta menor, 3:17 de Nahum. Gracias, Señor. Príncipes serán como langostas, grandes como nubes de langostas que se sientan en vallados en día de frío. Salida el sol se va y no se conoce el lugar donde está. Joel 2:2. Libro del profeta Joel, otro profeta menor, 2:2. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte semejante a él. No lo hubo jamás y después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Ahí está haciendo una comparación con el número impresionante de langostas en una parvada. Los que han estado cerca, los que han oído, los que han visto, los que han filmado, los que han grabado, dicen que cuando están comiendo hacen un ruido terrible, que cuando están comiendo ese ejército inmenso de langostas llevan a cabo un ruido. Vamos a Joel 2:5 a ver qué dice. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llamas del fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. ¿Qué dice Joel 2:6? Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Ahora vamos a volver a Joel 1:4 y escuche con atención. Joel 1:4. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Pues generalmente nosotros en las iglesias cristianas evangélicas, en el seno de estas iglesias, nosotros generalmente oramos y le decimos: Señor, restaura lo que el saltón, el revoltón, la oruga y la langosta se comieron en estos años anteriores. Señor, restaura, restaura, restaura. Y la oración no es inválida, está bien orar así, pero vamos a agregarle a la oración nuestra, vamos a agregarle sabiduría, vamos a agregarle ciencia. Viendo bien, leyendo bien este pasaje de Joel 1:4, resulta ser que al parecer estamos hablando de 4 bichos diferentes, 4 insectos, y parece que no es así. Estamos hablando de 4 fases en el desarrollo de la langosta, porque la langosta no nace ya siendo adulta, sino que pasa por unas fases. El saltón, el revoltón, la oruga y la langosta son fases en el proceso evolutivo, en el crecimiento, en el desarrollo de una langosta. Esto lo manifiestan muchos estudiosos. Por ejemplo, el doctor Cale, él dice que definitivamente cuando la langosta es diferente a lo que es de adulta, pasa por unos estadios, por unas fases que conocemos como el saltón, el revoltón, la oruga y la langosta. Y lo que está diciendo es que en cada fase del desarrollo de este animalito, parecido al saltamontes occidental, es voraz. Las orugas, aún las orugas de mariposa, cuando están en ese estado larvario, comen, véanlas, contemplen y van devorando. Parecen una pequeña máquina devoradora, van comiendo para que la oruga se desarrolle. Es todo un proceso. Entonces, yo personalmente estoy persuadido que el saltón, el revoltón, la oruga y la langosta no son 4 insectos distintos el uno del otro, sino que corresponden al desarrollo, a 4 fases del desarrollo de este mismo insecto tan parecido al saltamontes occidental. Alabados al Señor. ¿Cuántos enemigos llevamos de la iglesia? Enemigos tuyos, enemigos del evangelio, enemigos de la iglesia. Aves, ¿quiénes son los aves? La cizaña, ¿quién es cizaña? El fuego, ¿quiénes crean esos fuegos impetuosos? Y las langostas, enemigos de la iglesia. ¿Cuántos enemigos llevamos? 4. Vamos al quinto, los ladrones. Ladrones. Vamos a Jueces 6:3. Jueces 6:3. Ladrones.
sean ladrones. Vamos al Salmo 126 y vamos a leer 2 versículos, el 5 y el 6. Salmo 126, versículos 5 y 6. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Alabado sea el Señor. El Señor promete restaurar, restituir lo que Él en su sabiduría inmensa permitió y lo que nosotros por nuestra negligencia o por nuestro pecado permitimos que hubiese ocurrido en nuestra propia vida. Vamos antes de avanzar, no he terminado todavía, den un aplauso pero con ganas, con fe. ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¿Usted se imagina el cielo de gloria con silencio? ¿Se imagina los santos ángeles que el Señor creó? Los serafines del capítulo 6 de Isaías. ¿Se imagina los seres vivientes que Ezequiel vio en su visión del capítulo 1 de ese libro? ¿Se imagina a los santos ángeles que Daniel describe en su libro en silencio? ¿Se imagina a los seres vivientes del capítulo 4 de Apocalipsis que Dios creó para su alabanza y su gloria en silencio? No, el cielo está repleto de alabanza, de continuo, siempre a perpetuidad. Se le dice al Señor: santo, 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 y los 24 ancianos se inclinan y sus coronas las arrojan ante el Todopoderoso. No hay silencio en el cielo, y en la iglesia no puede haber silencio. ¿Cómo vamos a estar con la boca cerrada si tenemos a un Dios que alabar y que bendecir y que glorificar? ¡Alabamos al Señor! Gracias, Señor. El trabajo que le costaba al labrador antiguo palestino o hebreo conseguir la semilla para sembrarla, y luego de la dificultad de tener que ir, arar, sembrar, venían los enemigos, porque él tenía enemigos de la labrantía de su sembrado, había enemigos. Pero falta un elemento para que la labrantía, el sembrado, la acción de sembrar y luego de cosechar del labrador tuviese éxito, tenía que haber lluvia, porque sin lluvia, imposible. 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 Si el Espíritu Santo no se derrama en nuestra vida, la labor que Él ha puesto delante de nosotros no la podemos llevar a cabo. Yo leo el libro, la biografía, el libro del profeta Isaías. Isaías, para poder servirle como le servía al Dios Todopoderoso, en el capítulo 6 tuvo un encuentro con la bendita gloria de Jehová. Encuentro que lo transformó y lo preparó para la obra que Dios había puesto delante de él. Jeremías capítulo 1, versículos 8, 9 y 10. Jeremías, para servirle al Señor como le sirvió durante el reinado de los últimos 5 reyes sobre el pequeño estado de Judá, tuvo que haber tenido un encuentro. Una mano tocó su boca, tuvo un encuentro con la gloria de Jehová, y en virtud de ese encuentro le pudo servir al Señor. Fue ungido. Ezequiel capítulo 1, el destierro. Llegó a los 25 años al destierro. 5 años después, es decir, a los 30, vino palabra de Jehová a él. Y si él no pasa por el sedazo, por el filtro del capítulo 1, en donde vio la gloria de Jehová, que lo dejó tirado durante una semana atónito, sin ese encuentro personal con la gloria de Jehová, él no habría podido servirle como le sirvió. Daniel y sus 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, en el destierro año 606 antes de Cristo, primera etapa del destierro, del exilio judío. Estos jóvenes no habrían podido servirle al Señor como aparece en el libro del profeta Daniel, a menos que hubiesen pasado por el filtro, por el sedazo de ser tocados por la gloria de Jehová. La gloria de Jehová, la mano se extendió y los tocó. Unos en campos de concentración, otros en el pueblo, otros en la corte babilónica, luego en la corte medo-persa, pero a todos por igual los tocó. Y cuando yo leo el capítulo 11 del libro de Hebreos, Héroes de la Fe, el libro
de Hebreos, en el capítulo 11, habla de la fe y habla de héroes de la fe. Ellos, sin el toque maravilloso del Señor, no habrían podido servirle. Noé no habría podido haber construido durante 120 largos años un arca y no pudo haber predicado el mismo mensaje sin cambiarlo durante 120 años, a menos que la mano de Jehová hubiese estado posada sobre él. No importa lo que yo me esfuerce buscando dónde sembrar, no importa el número de enemigos que haya, el Señor se encarga de ellos. No importa nada de eso, pero si no se derrama la lluvia, no hay fruto. Si no hay lluvia, no hay bendición. No la hay. Esa lluvia es el derramamiento del Espíritu Santo. Uno lee el capítulo 1, versículo 8 de Hechos de los Apóstoles y encuentra ya Jesús resucitado. Les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sin el derramamiento oportuno, eficaz, fundamental del Espíritu Santo, ni tú ni yo podemos llevar a cabo la obra para la cual el Señor nos ha llamado. Alabados al Señor. Necesitamos lluvia. Necesitamos lluvia. Lluvia, lluvia, lluvia. Esta lluvia no es como algunos la conciben. Ay, Señor, derrama tu lluvia, pero no hay arrepentimiento de pecado. Señor, derrama tu lluvia, pero no hay procura de buscar el rostro del Señor. Señor, derrama la lluvia, pero no buscan al Señor. No vienen a la iglesia. Derrama tu lluvia sobre mi vida y no buscan al Señor. No leen la Biblia, no leen la palabra, no atesoran la palabra del Señor, pero quieren lluvia. Y lluvia no va a haber, ni en tu vida ni en mi vida, a menos que procedamos al blanco, como el Señor ya lo ha mostrado, lo ha revelado, lo ha indicado y lo tiene escrito en la palabra del Señor. Lluvia para la madurez de la cosecha. Alabados al Señor, a su nombre. La primera lluvia, como dice la Sagrada Escritura, caía en la última quincena del mes de octubre o a principios de noviembre. La primera lluvia o la lluvia temprana, dígase como se quiera decir, caía en la última quincena, es decir, hacia finales de octubre o principios de noviembre. Esa lluvia, llamada temprana, para ellos, los antiguos labradores, no era sino sinónimo de señal para que el agricultor empezara a arar el campo. Cuando empezaba a llover, ya el agricultor el labrador estaba preparado, tenía la semilla apartada, estaba esperando la lluvia. Cuando empezaba a llover, entre octubre y noviembre, enseguida a trabajar se dijo, a sembrar se dijo, a arar se dijo, a echar la semilla se dijo. La lluvia tardía o primaveral o saltante, como quiera llamarlo, caía en el siguiente año, entre marzo y abril. ¿Cuál era la eficacia de esta lluvia tardía? Terminaba de madurar el trigo, la cebada y el centeno. Vamos a Joel 2:23. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Alabados a Jesús. Es decir, para que la cosecha fuese fructífera, exitosa, abundante, era necesario que el Señor visitase al pueblo. Entre los judíos antiguos, entre los hebreos antiguos, palestinos en general, la ausencia de la lluvia era sinónimo de Jehová está airado contra nosotros y hemos hecho lo malo, hemos pecado contra el Señor. Es decir, no solamente era lluvia para un plantío en particular, no, era lluvia para toda una región, básicamente de labradores y de pastores. Se necesitaba la lluvia. Abundante lluvia significaba abundante cosecha y significaba un año bueno hasta el siguiente periodo de sembrar la semilla. Año bueno, un año de bendición, un año de alegría, un año de gozo. Ahora, ¿cómo se siembra? Se siembra con dificultad.
La labor del antiguo palestino labrando la tierra no era fácil. El labrador no podía ser perezoso, flojo, indolente, dormilón, despabilado, caído del zarzo. Tenía que estar al pendiente de qué era lo que iba a hacer. Lo que le tocaba hacer, lo tenía que hacer. Lo que te toca hacer, mi hermano. Nadie te va a reemplazar. Nadie me va a reemplazar en lo que el Señor ha puesto sobre mis hombros. Lo que me toca, me toca. Lo que te toca, te toca. Nadie va a tomar tu lugar. Nadie va a tomar el mío. Al labrador le correspondían unas labores, pero todo dependía de la lluvia. ¿Y quién podía enviar la lluvia? El Dios del cielo, el único. Cuando Él cierra el cielo, no hay lluvia. Cuando Él lo abre, hay lluvia abundante. Eso depende del Señor. No depende de Max Enríquez, y depende del IDEAM. Depende del Dios Todopoderoso. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Hermano, ¿y qué es el fenómeno del niño y el fenómeno de la niña? Azotes de Jehová para el pueblo impío, pecador, que se ha ido detrás de muchos dioses. Uno de esos dioses es el fútbol aquí en Colombia, para que usted lo sepa. Alabado sea el Señor. Y no se enoje conmigo. Más bien sonríe, que Cristo le ama. Sonrisa china entonces, pues. Alabado sea el Señor. Salude a su hermano que está cerca de usted. Dígale, el Señor te está hablando. Ahora diga algo más. Diga, hermano, el Señor me está hablando. No hagas así como boxeador, como Bernardo Caraballo o Pamela en sus buenos tiempos, esquivando y esquivando. Eso no es conmigo, eso no es conmigo, es contigo. Empezando por el pastor, eso es conmigo y es con todos nosotros. Y aún con todos los que no vinieron hoy. Alabados al Señor. Lluvia temprana, lluvia tardía. Lluvia temprana necesaria para preparar el campo. La lluvia tardía necesaria para madurar lo que se había sembrado. Porque sin lluvia se quemaba, se podría el grano sembrado. Según Joel 2:23, entonces, la lluvia aquí, la palabra lluvia, significa lluvia fuerte, aguacero. La que caía entre marzo y abril. Aguacero, agua abundante. No rocío, no. Fuerte aguacero. Que caía en los meses de invierno. Allá hay invierno, nosotros no tenemos invierno. Pues bien, la lluvia, vamos a resumir el fenómeno de la lluvia. Primero, la lluvia de otoño era la primera. Otoño es septiembre, octubre y parte de noviembre. La lluvia primera. Luego la fuerte lluvia del invierno. Fuerte lluvia. Y tercero, al año siguiente, la lluvia tardía de la primavera, o lluvia saltante, o lluvia primaveral. Vamos a Jeremías 8:20. Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Léalo de nuevo, escuche con atención esa palabra, Jeremías 8:20. Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. ¿Y por qué no han sido salvos? Lea el resto del capítulo 8 en su casa y entenderá por qué Jeremías habla de esa manera. En la Palestina montañosa se sigue sembrando en terrazas. Los granos son trigo, cebada y centeno básicamente. La cizaña crece de suyo propio. Y se sembraba al voleo. Se empezaba en otoño, esperando la lluvia del año siguiente, sobre todo marzo y abril. Sembrar es esparcir básicamente la semilla. Sembrar. La labor ardua, incesante, en poco tiempo del labrador tenía enemigos. La parábola de la buena semilla, la parábola del sembrador, capítulo 13d,
El Evangelio según San Mateo nos enseña semejante cosa. De manera extensiva, entendemos por la palabra que la labor de sembrar tiene enemigos: aves, cizaña, fuego, langostas, salteadores o ladrones. La labor de pastorear una iglesia, de predicar la palabra, de pastorear cada uno de nosotros, nuestras familias, la labor de estar al pendiente de la manifestación gloriosa del Espíritu Santo, la labor de estar al pendiente como atalaya de qué es lo que el Señor está mostrando y hablando y qué es lo que Él quiere que uno haga de manera particular en estos tiempos postreros, apóstatas y peligrosos, es parte de la labor de cada uno de nosotros. Sí, el enemigo viene, sí, hay peligro, pero sí, el Señor está dispuesto a estar contigo y conmigo en la medida en que nosotros le sirvamos a Él. Recuerda un principio inviolable en nuestra relación con Dios: el Señor no tiene compromiso con ninguno que no tenga compromiso con Él. No tiene compromiso contigo si tú no tienes compromiso con Él. A Dios no lo puedes burlar, y eso es bíblico, no lo invento. Lo que yo siembro, eso cosecho. Y si no siembro, ¿qué voy a cosechar? Contésteme. Y si siembro mal, ¿qué voy a recoger? Allí no puedo burlar al Señor, no lo puedo burlar. Ahora bien, sin importar lo que hagamos, que nos toca hacer: predicar la palabra, empezar la obra, exhortar, enseñar, consolar, edificar, eso nos toca a nosotros hacer. Todo eso lo hacemos, pero si el Señor no mete la mano, es infructuoso lo que hagamos. La obra del hombre es infructuosa a menos que el Señor meta la mano. Por eso, como infructuosa era la labor del labrador antiguo sin lluvia, de igual manera infructuosa es nuestra labor sin la presencia de la lluvia, que es el Espíritu Santo. Sin Él, imposible, 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 imposible. Ahora bien, he aquí la palabra que el Señor me mandó a predicar. Él no quiere que tú andes a tientas con Él. El Señor es uno que es exclusivo, te quiere exclusivo para Él, no para otros. Y si tú eres de medias tintas, el Señor no te quiere de medias tintas. La otra parte es que parte de la semilla que el sembrador esparció sí cayó en buen terreno. Sí cayó en buen terreno. Y dio fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. Sí dio la que cayó en buen terreno. Ese buen terreno es tu corazón y tus decisiones. Tus decisiones. Tus decisiones. Mis decisiones. No puedes engañar al Señor. Quien quiera que tú seas, no podrás engañar al Señor. No lo puedes engañar. Él te ve. Cuando estás dormido, te ve. Cuando estás soñando, te ve. Cuando meditas en lo profundo de tu corazón y de tu mente, Él te escucha. Estás abierto y desnudo delante de Él. Entonces, ¿por qué andar a medias tintas? El fin de semana escucho la palabra que el pastor Wilfrido Segrera predica y que no es nada agradable lo que él predica. Parece que predica muy fuerte, parece que regaña mucho. Escucho la palabra y me arrepiento, pero cuando viene el lunes me olvido del tal Wilfrido Segrera y ando a mis anchas panchas, hablando locura y pensando locura y haciendo locura, a medias tintas. ¿Sabes cómo? ¿Qué dice la palabra? Una torta asada de un solo lado. El que anda a medias tintas. Y lo dice la Sagrada Escritura. ¿Lo ha leído? Torta asada por un lado y el otro lado crudo. Así no nos quiere el Espíritu Santo. La labor de Él es producir en nosotros una cosecha abundante. Se necesita la presencia del Espíritu Santo. Cuando uno hace la labor, uno predica, uno ora por los enfermos, ora por los endemoniados, hay milagros, sanidades, portentos, maravillas, proezas, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué dice el Señor? Vete de bruces y deja que mi gloria pase por encima de ti, porque mi gloria no la comparto con ninguno. Así que para Él la gloria y la honra, y para nosotros el gozo de servirle a Él.
y sirviendo, haciendo lo que Él nos manda hacer, ¿sabe lo que la Sagrada Escritura ordena que digamos? Que pensemos, que creamos y que aceptemos y que digamos: siervo inútil soy, porque hago justo aquellas cosas para las cuales tú me unges y que colocas delante de mí.